PodCla, de Cooperativa La Altagracia. Buen día, buenas tardes, buenas noches, en la hora en que nos escuches. Esto es PodCla. Gracias por sintonizarnos. Un proyecto de Cooperativa La Altagracia. En esta ocasión nos encontramos con la hermosísima doctora, ginecóloga y obstetra, Franciris Vargas. Hola, buenas, ¿Cómo muchas estás? gracias. Todo bien, gracias a Dios. Aquí muy feliz de poder acompañarte en tarde, noche, día de hoy, dependiendo cómo nos vean. Así mismo, qué bella eres, Franciris. Me encanta el aura que tienes, lo chilling que estás, lo cómoda, porque usualmente tenemos en mente, ay, una doctora tiene que venir con la bata, tiene que venir con las carpetas. No, ya ni siquiera se usan bata blanca, ahora se usan bata de colores. Para Ay, que el los scrubs, paciente... las pijamas médicas lindísimas. Sí. Franciris, mira, hoy vamos a hablar de endometriosis. Yo quisiera que usted que me está viendo pudiera ver las caras de quienes me acompañan aquí, que no están saliendo en cámara, cuando dijimos este tema. ¿Qué? Unas definiciones muy bonitas. Ay, qué risa. Dije que hay un endometrio. ¿Cómo fue que me dijeron? Una desviación del útero. Una desviación del útero. Esa fue mi favorita. Franciris, ilústranos, para aquellos que no tienen conocimiento. Usualmente en la mujer suele ser más común que conozcamos el término, pero como este es un espacio de reflexión y de aprendizaje, aquí vamos a aprender todos. ¿Qué es endometriosis? Y debemos aprenderlos todos, porque esto es una afección que, pese a que le pertenece a la mujer, porque es ella quien la sufre, puede verse alterada lo que es la relación de pareja. La endometriosis es algo simple, es la implantación del tejido endometrial. El tejido endometrial es lo que reviste el útero, la parte interna del útero, fuera de ahí. O sea, si es endometrio, que es lo que se descama cada vez que la mujer ve su menstruación, en vez de estar ahí en el centro del útero, se encuentra fuera, ya sea en el ovario, en la pelvis, en la vejiga. Esto es endometriosis. Entonces, el tejido endometrial tiene la capacidad de proliferar en cualquier parte, aunque normalmente esta afección está confinada a la región pélvica, o sea, a la pelvis de la mujer. Aprendieron, tan en shock aquí. Entonces, ¿por qué les digo que puede afectar mucho su relación de pareja? Porque la endometriosis es una de las causas principales en algunas mujeres, claro está, de dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, la principal característica, por lo que más se conoce, es porque presenta dolor durante las menstruaciones, que inclusive puede ser incapacitante, o sea que la mujer no puede moverse, no puede ir al trabajo, son esta hermana, tía, prima, amiga que tú tienes que desde que le llega la regla, dice, no, ella se muere cuando ella le llega la menstruación. Esa muchacha hay que llevarla a la emergencia cada vez que le da la menstruación y hay que ponerle un medicamento porque ella dice que si no, pero yo veo que la vecina todo bien, pero mi hermanita todo no, a mí no me pasaba eso. Lamentablemente tenemos mucho desconocimiento, aunque se ha hecho gran hincapié en el tema, pero todavía hay muchas personas que desconocen de eso, y como se entiende que la mujer todos los meses menstrua y que debe de entender y acondicionarse a eso, entiende que simplemente tú tienes que aprender a manejarlo. Franciris, y entonces, ¿es un tema que es nuevo? ¿Estamos en pañales o ha existido desde siempre? No, el tema como tal no es nuevo. La aceptación del tema quizás, y no nuevos per se, sino el énfasis que se le está dando, Entiendo. el auge que tiene. Pero el tema es un tema ya bastante estudiado, bastante analizado y que viene desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, sin muchos avances en el mismo. ¿Y cuáles son los síntomas característicos de la endometriosis? Ya mencionabas que existe un dolor que puede ser totalmente intenso e incapacitante. ¿Algunos otros que acompañen este dolor para el diagnóstico de endometriosis o para los síntomas? Sí, mira, está dolor al defecar, dolor al orinar, dolor coital, o sea, al tener relaciones sexuales, náuseas, vómitos, cansancio, pesadez, depresión en algunos casos y esterilidad, que es lo que más preocupa a muchas de las mujeres que saben que padecen de endometriosis. ¿Se cumplen todos o hay mujeres que presentan 5 de los 15 o para que el diagnóstico se dé? ¿Tienen que estar todos o cuántos tienen que aparecer? ¿Cómo yo sé que tengo endometriosis o simplemente el periodo? Ahí hay vamos a decir que un problemita es un poquito difícil. ¿Por qué?
Porque la endometriosis no es una enfermedad que casi siempre yo te la puedo diagnosticar porque sí, o sea, yo te hago una pregunta o yo te hago una analítica y voy a saber que tú tienes endometriosis. La endometriosis es más de anamnesis, de analizar a la paciente, de saber la escala del dolor de sus menstruaciones, la cantidad de días, qué tanto se incapacita, qué tan manejable ese dolor, y tiende a ser en la mayoría de los casos un diagnóstico presuntivo, o sea, sospechoso. Casi nunca podemos, sí podemos, pero no siempre podemos estar 100% seguros a menos que tengamos por sonografía un endometrioma o tengamos por, que es el método diagnóstico de elección, una laparoscopía donde visualizamos de forma directa los focos endometriósicos y entonces sabemos que sí, o un histopatológico. Entonces, para poder establecer el diagnóstico, una anamnesis adecuada, hablar con la paciente, preguntarle sus síntomas, y no siempre deben de estar todos, porque no todos los tipos de endometriosis abarcan lo mismo o son igual de, vamos a decir la palabra, fuertes, para que se entienda de alguna manera. Ok. Antes de entrar a esa partecita, para que nos abundes un poquito, me gustaría saber qué médico es que finalmente hace un diagnóstico diferencial o presuntivo, porque tengo compañeras que son pacientes de endometriosis, tienen endometriosis, y me han contado el testimonio que es totalmente agobiante llegar al diagnóstico, la mandan de un médico a otro, incluso me han dicho que, por eso te preguntaba si el tema era nuevo, porque han llegado con ese dolor tan intenso a emergencias y le minimizan el dolor, le dicen, ay no, eso es un dolor del periodo, tenemos otras emergencias. Entonces, ¿cuál médico finalmente es que hace? ¿Hay un especialista directo o todavía no? Es como que, bueno, llegaste hacia mí y en el momento que voy recibiéndote, ¿cómo es ese proceso? El ginecólogo debe de ser capaz de poder diagnosticar a una paciente con endometriosis, pero ya, porque es que es un tema de más del tipo de endometriosis que tenga la paciente, ¿me entiendes? Por ejemplo, una paciente que no califique para una laparoscopía diagnóstica, o sea, que no tenga datos de adherencias pélvicas y así por el estilo, yo no la voy a someter a este procedimiento. Pero una paciente que por anamnesis, por historia, yo entiendo que sí, que puede estar cursando con una endometriosis dependiendo de lo que la paciente quiera, que aquí eso es muy importante, entonces podemos valorar la manera de mejorarla. Pero así como estudios de rutina que pudieran hacerse, pudiéramos hacer un CA-125, que es un marcador tumoral que en algunos casos está elevado. Podemos hacer una sonografía o una ecografía pélvica, que en algunos casos puede decirnos cuando tenemos sobre todo una endometriosis quística o en el ovario, podemos ver el endometrioma, que es característico, y también pudiéramos hacer una resonancia magnética, que a veces vamos a encontrar adherencias pélvicas y focos endometriósicos, que esto nos puede esclarecer el diagnóstico. Entonces, ¿hay tipos de endometriosis? Sí, hay tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Básicamente está la endometriosis peritoneal, está la endometriosis quística o ovárica, también podemos tener una endometriosis profunda, por así decirlo, que es aquella que puede afectar el recto, la vejiga y el tabique del útero, que aquí son de las más complicadas. Wow, ¿y en qué se diferencian una de otra? ¿En el grado de gravedad o en algo más particular? Puede ser en el grado de gravedad o en la cantidad de focos endometriósicos, porque volviendo al inicio, a la definición de la endometriosis, recuerda que es ese tejido endometrial fuera del útero. Entonces, si yo tengo un solo foco, quizás no es tan grave, es manejable, puede que no tenga problemas de fertilidad, puede que simplemente sea manejar el dolor menstrual con cualquiera de los tratamientos disponibles que tenemos. A veces solamente está afectado el útero y tenemos un endometrioma o un quiste, esto está contenido, que en ocasiones pudiera aparecer inclusive sin sintomatología per se, pero en algunas ocasiones sí tenemos focos dispersos, tenemos diferentes focos en la pelvis, tenemos ya complicaciones más grandes, tenemos afectación a diferentes órganos y limitación. ¿Es posible su prevención? No. Ay, Dios santo. Entonces, cualquiera, ¿en qué porcentaje de las mujeres? Porque vemos que es algo que decías al inicio que le pertenece a la mujer. Dice la literatura que aproximadamente 190 millones de mujeres en edad fértil, que eso es el 10% de la población, sufre de endometriosis. ¿Tiene que ver con algunos factores que sean comunes, hereditarios, genéticos?
¿Tiene que ver con alguna alimentación o eso es al azar? Pudiera relacionarse. Por eso te dije que a pesar de ser una de las más estudiadas, es de las que menos podemos resolver o manejar. La endometriosis no se cura. Se trata, se maneja, se controla, se mejoran los síntomas al punto que inclusive tú puedes decir, yo no padezco de nada, ¿verdad? Pero no se cura del todo. A veces cuando tú retiras ese tratamiento, vuelves al inicio. Factores así, se dice que el inicio de una menstruación temprana, antecedentes quizás de tu madre o alguna hermana que haya padecido o padezca de endometriosis, el no tener embarazos, el no cursar con embarazos, porque te mantienes, vamos a decir que menstruando toda tu vida. A mayor cantidad de menstruaciones, mayor riesgo de padecer endometriosis. Oh, wow. Ay, Dios mío, ¿y por qué el dolor es tan incapacitante? Porque ese endometrio irrita la cavidad peritoneal. Donde él está en el útero, lo que hace es que te da coliquitos pélvicos, tú sientes las contracciones del útero. Todas las mujeres en nuestra etapa menstruante sentimos esas molestias, algunas un poquito más, otras un poquito menos. Pero él está en el lugar que está diseñado para estar. Cuando ese endometrio está en la pelvis, fuera de ahí, ese peritoneo se irrita, se liberan citoquinas, se liberan sustancias que son irritativas e inflamatorias, entonces te inflamas, te distiendes y sientes mucha mayor molestia. ¿Y este dolor ocurre cuando va a llegar el periodo o puede ser en cualquier momento? Normalmente es con la menstruación que se da, pero puedes sentir una que otra molestia ocasional en cualquier momento del ciclo. Pero aquí es donde se va a ver porque es donde está la parte proliferativa. Ok. Hay mitos, me imagino, de la endometriosis, como de todos los temas que van tomando auge y que se van hablando. Es cierto, antes de entrar en esa parte, o no sé si va dentro de los mitos, ¿la menstruación no debe doler? La menstruación sí tiene su grado de molestia, porque es un proceso donde tu útero hace pequeñas contracciones para expulsar esa sangre. Porque es y que eso tengo sí molesta un poco. una amiga que de hecho es paciente de endometriosis y ella cada vez que ve que una de nosotras nos estamos como quejando, ya no va a llegar el periodo, tengan cuidado, que es que el periodo no debe doler, uno está acostumbrado, entonces tengo esa duda. Porque, ¿verdad? Esto es algo de la naturaleza de la mujer, que desde el inicio de Adán y Eva que viene. Entonces, el periodo tiene sus molestias. Claro. Ahora, que sí. Dependiendo de, me imagino, la intensidad, se Exactamente. considera que es saludable o no. Exactamente. El periodo sí molesta un poco porque tu cuerpo está pasando por cambios en ese momento. Esa sangre que es la descamación de ese útero, tu útero hace contraccioncitas para que luego eso pueda salir. Hay mujeres que no la sienten, hay mujeres que tienen un umbral del dolor diferente. Entonces, quizás en algunas pase desapercibido, pero aunque sea una penita leve, casi todo el mundo durante su periodo menstrual va a sentir. Incluso antes de que te baje, al inicio, tú sientes un coliquito y dices, bueno, pues probablemente me va a llegar. Y ya luego no sientes nada. Hay otras que tienen una mayor intensidad del dolor. Ahora, ya cuando ese es un dolor que no mejora con la medicación, un dolor incapacitante, que te tienes que acostar, que poner compresas, que no puedes estar si no tomas unos medicamentos fuertes, entonces ahí sí hay que estudiarte, porque eso ya no es normal. Ok, entonces, ¿qué otros mitos que podamos así mencionar fácilmente? Me imagino que el de la fertilidad, ¿es cierto que una persona con endometriosis no puede tener hijos? La palabra, a mí no me gusta la palabra no puedo, o sea, sí, es más difícil, a veces hay que someterlo a tratamientos de alto costo como una fertilización in vitro, hay que hacer cirugías para quitar las adherencias pélvicas que se puedan presentar y hay que poner un tratamiento per se, pero limita la capacidad de fertilidad, sería para mí la palabra ideal. ¿En qué Y sí es una de porcentaje? las principales causas de infertilidad o una de las causas de infertilidad en algunas ¿Y mujeres. a cuántas mujeres, así rápido, de la experiencia que usted tiene, podríamos decir que de 10 mujeres con endometriosis, cuántas podrían tener problemas de fertilidad? Bueno, aproximadamente eso va a depender sobre todo del tipo de endometriosis y del grado de la endometriosis. Mientras más... Exactamente, mientras más avanzada sea la enfermedad, Más pues mayor complicaciones complicaciones vas a tener y mayor imposibilidad de embarazos vas a tener. Pero podemos decir que quizás unas 6 de cada 10 mujeres puede tener problemas de fertilidad. Y entonces está el otro lado que dicen que, no, cuando tú tengas un hijo eso se te quita. No, lo que pasa es que de las cosas que te van a ayudar en cuanto a la endometriosis está
la lactancia, los embarazos, que tu menstruación llegue un poco más tarde, o sea, que no desarrolles tan temprano, el consumo de frutas, sobre todo cítricas, hay unas teorías que dicen que pudiese ayudar, porque menstruas menos. Si te embarazas, tienes 9 meses donde no vas a ver la menstruación y eso va a disminuir la cantidad de hormona, sobre todo de estrógeno, que es la que está ligada a este proceso en tu cuerpo y puede ayudar. Ok. Pero no es que te vas a sanar. Atención aquí, ¿no? Porque incluso de mis compañeras, están que quieren buscar a alguien para tener hijos para ver si eso de la endometriosis mejora, porque ya usted no dijo que no se cura. Entonces, viéndolo desde esa parte, ¿es una enfermedad o es una condición? ¿Qué es la endometriosis? ¿En qué clasificación entraría? Yo entiendo que es una condición. Porque vivimos exactamente. con ella. Obviamente, como la diabetes y la hipertensión, que también son condiciones, también son enfermedades. Pero sí es una condición porque ya cuando tú la padeces tienes que aprender a vivir con ella, tienes que acudir a un médico, manejarla de la mejor manera posible. Los tratamientos van a depender de la mujer. No lo que te funciona a ti con endometriosis le va a funcionar a ella con endometriosis. Cada ser humano es diferente, pero sí se puede mejorar bastante, se puede ayudar mucho y es lo que te decía. Todo va a depender del grado y del tipo de endometriosis que tenga cada persona. Y dependiendo del grado, también depende del tratamiento. Sí. Porque he visto que la mayoría tienen en común el tema de las cirugías, que hay que operarlas. ¿Cómo es el tratamiento per se de la endometriosis? La cirugía lo que busca es limitar, o sea, sacar focos endometriósicos, quitar la mayor cantidad de estos focos posibles y liberar, quitar las adherencias que esta endometriosis puede causar a nivel pélvico. Pero no todo el mundo, como te explicaba desde el inicio, tiene una cantidad de focos endometriósicos que necesiten o que ameriten de una cirugía. Hay mujeres que con anticonceptivos, con el uso de AINES, con el uso del Dienogest, que es una muy buena hormona para la endometriosis, mejoran muchísimo. Incluso se puede poner tratamiento por un tiempo y ya luego pueden presentar hasta quedar embarazadas, claro, con un poco de ayuda, sin ninguna eventualidad. Todo va a depender de la mujer. ¿Por qué hay limitaciones sexuales cuando tenemos endometriosis? Usted mencionó que dolía. ¿Alguna otra que lo acompañe, que acompañe el dolor en una relación coital? ¿Y por qué duele? Duele por la parte inflamatoria. Recuerda que te dije que tenemos ese tejido endometrial en la pelvis que inflama la pelvis y cuando la persona tiene relaciones sexuales, el coito como tal, esos golpes que se producen durante la relación inflaman un poco más y duele al tener relaciones sexuales. ¿Hay alguna recomendación? Porque me imagino que en una relación como pareja, si mi esposa o mi hija, no sé, tienen endometriosis, sabemos que las relaciones sexuales es parte de la vida, de la naturaleza del ser humano. Entonces, de cierta manera, como usted decía al inicio, afecta no solo a la mujer que lo padece, sino al esposo que la acompaña, al padre que tiene la hija con endometriosis. ¿Hay alguna recomendación o simplemente hay que limitarse de tener quizás relaciones sexuales cuando se tiene el periodo, que es cuando usted nos dice que empiezan quizás los dolores? Todo va a depender de la pareja. Si tu pareja conoce y entiende tu condición, entiendo que entre ambos pueden encontrar una manera de adaptarse a ese proceso. Y también si tienes un tratamiento adecuado, porque existen tratamientos donde ni siquiera tienes que ver una menstruación per se. Y si no estás menstruando, el dolor no se va a presentar, no vas a tener esas molestias, entonces puedes tener una vida sexual prácticamente plena. Todo va a depender de eso, el tratamiento que lleves, la concientización con tu pareja y cómo manejas los síntomas durante el periodo donde estos se presentan. Este tema es bastante complejo, veo que tiene mucha información y yo honestamente siento que estamos en pañales porque en la medida que voy creciendo es que voy conociendo y escuchando más el tema, tengo más compañeras que lo sufren. ¿Alguna recomendación en general para los padres que tienen hijas, para esas pacientes que tienen endometriosis? Quisiera saber si de cierto modo yo tengo los dolores incapacitantes, que es uno de los síntomas más clave. Si no acudo al médico o me quedo en casa sufriendo los dolores, de alguna manera genera una consecuencia mayor en mí por no buscar quizás el tratamiento que debería recibir, teniendo una endometriosis quizás no diagnosticada. Retrasas el tratamiento cuando no recibes la ayuda que necesitas y eso puede empeorar los focos endometriósicos. Porque aquellos que no llevan o que no toman, se inician el tratamiento a tiempo, pueden seguir proliferando,
tal vez teníamos 1 y de repente ya vamos a tener 5. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, si recibimos un tratamiento correcto, vuelvo y te repito, podemos frenar o disminuir el avance de la enfermedad. Quizás no vamos a curar la enfermedad, pero haciendo esto podemos mejorar bastante. Bueno, y hacer que el día a día sea más fácil y menos doloroso. Para cerrar, yo tengo aquí unos testimonios, a ver si usted me ayuda con esa parte, que comentaban algunas personas. Por ejemplo, una compañera dice, llegué buscando compañía y respuestas una semana después de recibir el diagnóstico. Y la solución que me dieron desde la crueldad fue, ahora mismo solo podemos sacarte el útero y con eso solucionamos el problema. Entonces, dice esta persona, estoy en shock sin entender qué ha pasado. Así simplemente me dijeron que hay que sacarme el útero, no sé qué hacer. ¿Realmente es necesario llegar a ese nivel? Mira, todo va a depender del grado de endometriosis que tenga esa persona. Pero yo entiendo que si es una endometriosis, debemos de analizar bien nuestra situación. Hay especialistas, hay cirujanos de pelvis, o sea, hay una especialidad de la ginecología que solamente trabaja la pelvis como tal, que ni siquiera hace la parte obstétrica y que se dedica a esto. Las personas que trabajan fertilidad también trabajan mucho el tema de la endometriosis porque como es una de las causas de infertilidad, se adentran en esto. Y a veces, con el tema de que quieren preservar la fertilidad, pueden dar opciones o alternativas donde quizás no tengamos que llegar ahí. Pero te voy a explicar algo. El endometrio es el problema y el endometrio responde a hormonas y ese endometrio que le está causando un problema a ella está fuera de su cavidad uterina, que fue lo que dijimos desde el inicio. Entonces, si retiramos el útero, vamos a dejar esos focos endometriósicos. Si dejamos los ovarios, nuestro cuerpo va a seguir respondiendo a hormonas, lo que significa que quizás, a pesar de eso, ella pueda seguir presentando dolor y molestia, aunque ya no esté menstruando. Ay, doctora, me da mucha pena porque como mujer no estamos exenta a poder padecer de esta condición. Y lo que me apena aún más es que, como usted lo dice, no tiene cura. Simplemente es algo que vamos tratando y aprendemos a vivir con eso. Así es. Algo para cerrar, así puntual, para aquellas personas que nos escuchan, que son nuevas en el tema, aquellas que sí lo padecen. Lo primero es no entrar en pánico. Porque a veces cuando escuchamos un tema o personas que nos rodean que dicen de lo mismo, sentimos una molestia, sentimos un cólico y creemos, ya tengo esa enfermedad. Lo primero es partir de ahí, no entrar en pánico, pero sí no tampoco dejar las cosas en el olvido. Investigarse si entienden que deben de hacerlo, acudir a un médico, hacerse una evaluación apropiada y si es necesario, iniciar un manejo temprano. Entiendo que eso sería lo ideal. No tenemos un método diagnóstico eficaz o así que podemos decir, hazte esto y ya vamos a saber, pero creo que con una buena historia clínica, un buen médico que te analice bien, podemos encontrar algo. Y el especialista indicado sería un ginecólogo. Sí, eso sería lo ideal. Perfecto, doctora, gracias. Siento que de esto vamos a tener más adelante una segunda parte, quién sabe, la vamos a tener aquí, yo sé que sí, para una continuación, tanto de este tema como de otros que pueden surgir a la orden en siempre. El campo de la salud, la ginecología y todo eso. Este espacio es suyo, como siempre Gracias. digo a quienes nos acompañan, porque el aprendizaje no pesa y estamos Así muy es. agradecidos. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos en una próxima. Bye. Pulsa aquí y conoces más de nuestros contenidos.